Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos cerrando el segmento, que no la temporada, de negocios u organizaciones conscientes. Y vamos a tener el día de hoy una plática de cierre súper poderosa y con una gran invitada que nos va a dar desde un aspecto económico una profundidad bien humana sobre lo que es este tema. Sí, desde un aspecto económico de una mujer economista vamos a tener esta interacción y vamos a profundizar sobre cómo crear organizaciones que sean negocio, como lo hemos venido diciendo, pero con ese enfoque humanista consciente hacia las personas. Nos acompaña el día de hoy la doctora Lourdes Dieck y estoy seguro que van a disfrutar muchísimo esta conversación. Bienvenidos, esto es el podcast de Human Leader. Doctora Lourdes Dieck, ¿cómo está? Bienvenida. Un gran honor que esté aquí acompañándonos. Muchas gracias, Rogelio. Un honor estar aquí compartiendo algunas ideas contigo y con tus alumnos. Muchas gracias, doctora. Y como les comentaba hace unos momentos, estamos ya cerrando este segmento, que no la temporada, solamente el segmento de negocios conscientes, de organizaciones conscientes. Ya hemos venido construyendo desde una perspectiva súper interesante lo que representa este movimiento, esta forma de pensar, esta filosofía. Desde la parte teórica, ustedes se acordarán que arrancamos en esa parte. Luego fuimos viendo lo que no es o cómo se puede mal usar el término. Y luego nos fuimos ya de lleno a ejemplos prácticos, a organizaciones que tienen esta forma de pensar. Y bueno, han sido conversaciones súper enriquecedoras y el día de hoy vamos a cerrar el segmento con broche de súper oro con la doctora Lourdes Dieck, por lo cual estamos muy contentos. Y bueno, doctora, vámonos directo con el tema, pero antes de arrancar, permítame hacerle la primera pregunta, que siempre es la más difícil, la más compleja, donde yo ya le dije desde antes de que empezáramos a grabar que muchos de nuestros invitados ahí medio se atoran. ¿Quién es usted? ¿Quién es la doctora Lourdes Dieck desde una perspectiva profesional, pero sobre todo también personal? Muchas gracias, Rogelio. Bueno, yo soy economista. Primero que nada, estudié, claro, economía, tengo un doctorado, pero podría decirte que soy profesora, para empezar. Esa ha sido mi pasión. Toda mi vida he estado en la academia porque amo enseñar. Me encanta ver cómo mis alumnos aprenden, cómo me retan también, ¿verdad? Soy investigadora, consultora, he estado la mayor parte de mi vida en instituciones académicas, pero también en el gobierno. Entonces puedo decirte que he sido funcionaria pública unos años de mi vida, 5 años de mi vida, y he sido embajadora de México en Europa, ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo. Así que también he sido directiva de programas académicos y de algunos campus, de un campus del TEC de Monterrey. Y bueno, o sea que siento que mi vida ha sido profesional, pues muy extensa, pero si te pones a pensar, digamos, el hilo conductor ha sido la economía y mi pasión por la educación. También he estado no solo en instituciones en México, pero también en Estados Unidos, la más reciente en la Universidad de Miami, como vicepresidente de Asuntos Globales y Hemisféricos. Y claro, ahí uní la parte académica con la parte diplomática, ¿verdad? Internacional, que también siempre me ha apasionado porque en todas las posiciones, aún como maestra, uno tiene que ver al mundo, uno cree qué está pasando, ¿no? Hasta afuera. Entonces, esa es la parte profesional. Y la parte personal, bueno, soy hija, soy esposa, soy mamá. Tengo muchos años de casada, 40 y tantos. Tengo 3 hijos.
estoy muy orgullosa de mis hijos, tengo 2 hijas mujeres y un hijo hombre, y mis hijas son las 2 médicos, y mi hijo es como mi esposo y yo, es economista, y pues los 3 ejercen, ya los 3 están casados, tengo 4 nietos que son mi deleite, como los de todos los abuelos. Entonces, a lo largo de mi vida, creo que he tratado de combinar, ¿no? El ser profesionista, porque desde el día que yo me recibí hasta la fecha, pero bueno, quizás voy a decirte hasta el año pasado, todavía estoy trabajando, pero ya no es un trabajo de tiempo completo, sino ya ahorita con más flexibilidad, proyectos. La pandemia nos ayudó a tomar algunas decisiones, ¿no? Entonces, estoy en proyectos específicos, pero no con un solo trabajo como hasta el fines de 2020. Así que ese balance, ¿verdad? Siempre trabajé, siempre estuve en un tiempo completo. Nacieron mis hijos, normalmente nacían en el verano, todo planeado para poder combinar y atenderlos, ¿verdad? Y siempre para mí, por supuesto, mis hijos, mi familia han sido una gran prioridad, ¿verdad? Y también educarlos, pues de una manera que ellos supieran que todos en esta vida tenemos una gran responsabilidad. Cuando estaban estudiando, pues a estudiar y hacer lo mejor que pudieran, porque era su tarea, ¿no? Y después, bueno, seguir sus metas. Y creo que gracias a Dios también pues al trabajo que hicimos mi esposo y yo, nos logramos balancear, que a veces no es tan fácil, ¿verdad? Y más, por ejemplo, cuando me fui de embajadora, o al sector público, mi esposo se quedaba con los niños y yo me iba a México los lunes y volvía el viernes en la noche. Pero cuando me fui a Bruselas a vivir para ser embajadora, que estuve 3 años, pues se quedaron aquí porque estaban en secundaria, prepa y carrera, y mi esposo se quedó a cargo y yo estaba allá en vacaciones, se iban todos para allá, pero en realidad fueron retos bien bonitos para una familia, pero a Dios gracias, aquí estamos, ¿verdad? Y muy contentos. Ya, la verdad, ya se lo dije un par de veces, pero un verdadero honor y honrado que nos está acompañando desde la perspectiva profesional, definitivamente una carrera, pero espectacular, pero también desde la perspectiva personal, y resalto esta última parte que usted nos comentaba. También hemos estado platicando mucho durante el mes de marzo en Café, Notas y Conversaciones Live de Human Leader acerca de mujeres líderes y de todos estos retos y de esas redes de apoyo que tenemos que construir para que precisamente haya igualdad de oportunidades entre las personas. No me quiero desviar, pero quiero agradecerle ese tema totalmente, doctora. Y bueno, vamos ahora sí, porque me voy por el otro tema que también me apasiona. Vamos a quedarnos aquí platicando acerca de negocios conscientes. Y usted me decía antes de que empezáramos a grabar que este es un tema que siempre le ha llamado mucho la atención, que siempre ha sido un hilo en su carrera, y ahorita yo lo relacionaba cuando usted decía el tema de la responsabilidad de hacer lo que tienes que hacer, lo que te corresponde y hacerlo bien. Entonces, desde esa perspectiva, doctora, ¿qué es para usted un negocio consciente o una organización consciente? Claro que sí, Rogelio. Mira, una organización consciente, desde mi perspectiva, es aquella que ve más allá de la utilidad monetaria, para empezar, ¿verdad? Para contribuir a sanear el medio social también. Y el medio social, hablo también dentro del negocio, pero fuera del negocio. Y el medio ambiental que tiene que ver con el clima y todo lo demás, el deterioro, etcétera. Yo creo que la empresa consciente es aquella que ve estos temas como parte de su responsabilidad, que ejerce su liderazgo también en pro de esas causas. Y yo, déjame decirte que en la parte social, porque pues, hay muchas maneras de interpretarlo, ¿verdad? Me refiero a cómo contribuyen, por ejemplo, al bienestar de sus empleados también, a la salud de los empleados, a su impacto en la comunidad, a temas de inclusión, porque es parte del clima social en el que vivimos, y la inclusión dentro de sus empresas, pero también creo que las empresas, al estar generándose valor para ellas,
tienen que ayudar a generar valor para las comunidades, para el país en el donde viven. Y por eso hablo de cuando digo ambiente social, dentro y fuera de la empresa, ¿verdad? Entonces hay temas tan importantes en la parte social donde el liderazgo empresarial, si no está existente, la verdad, sí, hay muchas ONGs, pero ¿quién provee la mayor parte de los empleos del país? Son los negocios, ¿verdad? ¿Quién tiene voz que cante y que se escucha con certidumbre? No digo que las ONG no lo tengan, pero las empresas tienen el poder económico también. Entonces, creo yo que tienen una gran responsabilidad de ejercer su liderazgo, apoyar, vemos temas de desigualdad, vemos temas de pobreza, enfermedad, contaminación, discriminación. Entonces, hay muchos ámbitos en donde una empresa consciente puede apoyar, y yo pienso que desde el momento de que se determina su razón de ser, su estrategia de negocio, deberían las empresas conscientes incluir temáticas en donde de alguna manera pueden contribuir dentro de la empresa, pero también fuera de la empresa, porque hoy en día creo que muchas empresas lo hacen y que tienen la capacidad de hacerlo. Y voy a decirte dos palabras que a mí me gustan mucho con respecto a la labor de una empresa, de un negocio consciente. Un negocio consciente debe ser regenerador y distribuidor también. Y regenerador me refiero a multiplicar los recursos que tiene disponibles, los que utiliza y, por ejemplo, las capacidades de sus empleados. Regenerar significa generar más capacidad en ellos, darles lo que necesitan para ser mejores empleados, pero mejores personas también. Y la parte distributiva tiene que ver con compartir, con darle el valor a las cosas que deben ser y tener un impacto en la comunidad, promoviendo causas como la diversidad, como cuando hay una pandemia, bueno, cómo pueden contribuir con programas de educación, con apoyar a las iniciativas que puedan ayudar a la comunidad a defenderse de una pandemia. Y debo decirte, ¿verdad?, que en todo esto creo que las empresas conscientes, los negocios conscientes, tienen que empezar, las que no lo tengan, a tener un pensamiento sistémico, ¿sí? Lo que yo haga se me va a regresar. Si yo contribuyo, al final estoy contribuyendo a un mejor ambiente que va a afectar en el futuro aún las utilidades de mi empresa, el tipo de personas, el tipo de mano de obra que yo puedo tener. Entonces, creo yo que esa parte es importante y no me quiero adjudicar todos estos términos porque te voy a decir que en meses recientes he estado leyendo mucho sobre un concepto nuevo. Soy economista, entonces hay un concepto nuevo de la economía de la Donut Economics, ¿ok? Que te voy a poner aquí este libro de Kate Raworth, ¿ok? Donut Economics, que es una economista de Harvard, que empezó a cuestionar, ¿verdad? En general, pero muy en particular dirigido a los negocios, la necesidad de ver estos temas como parte de sus responsabilidades y de los temas que ellos tienen que abordar en los diferentes ámbitos de su actuar. Ya me extendí bastante, ¿verdad? No, encantado. Y fíjese que esta última parte quiero conectar. Usted nos habla de tres conceptos bien interesantes: regenerativo, distributivo, y aparte debe tener un pensamiento sistémico al ir implementando estos temas. Entonces, ¿cómo? Y este es un tema que a mí me preocupa cuando hablamos de organizaciones conscientes y cuando lo vemos como un movimiento más que como una verdadera filosofía de trabajo y de ser. ¿Cómo alineamos la estrategia del negocio con las estrategias conscientes? Y sobre todo para que esto no se convierta nada más en una moda de vamos a decir que somos una organización consciente o en un sello, tengo el sello o el distintivo tal que me hace que pues, si te es importante o te es relevante el sello, está bien, ponlo, pero creo que va más allá y usted nos lo ha dicho. Pero ¿cómo haces esa alineación? Y sobre todo, y para dar un poco de contexto del por qué la pregunta, Larry Fink en su carta a los directores generales
de este año, decía que él solo iba a invertir en organizaciones que fueran organizaciones conscientes. Dijo, pero aguas, si por ser organización consciente no hay negocio, pues tampoco voy a invertir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encuentras ese equilibrio de alineación y que no quede entre la estrategia del negocio y estas estrategias o filosofía, pensamiento consciente, y que no quede nada más en un sello o en una presunción o en algo por ahí perdido? O en un buen deseo. Buen deseo. Bueno, yo pienso que, como decía quizás un poquito antes, es desde el establecimiento del propósito del negocio. Y claro, algún negocio que ya tiene tiempo, bueno, pues tiene que redefinir cuál es tu propósito. Y en ese propósito, en esos objetivos, tendrían que estar igual que el objetivo de generar utilidades, cómo generar valor social, valor medioambiental. Claro, algunos negocios tendrán una mayor capacidad de contribuir a una parte que a otra, ¿sí? Dependiendo de la naturaleza del negocio. Pero cuando yo digo del propósito, es que el negocio tiene una naturaleza, tiene algo provee a los empleados y algo provee más bien a los consumidores, a los clientes. Bueno, desde ese propósito, ¿cómo eso que le damos, ese producto o ese servicio, cómo lo podemos extender de manera que dentro de nuestro propósito incluyamos algunos de los aspectos que regeneran y que distribuyen? Y pensando de nuevo de una manera sistémica, porque el ejemplo que tú me acabas de dar de Larry Flynn, pues está muy claro. O sea, la empresa, si lo hace, si logra todos esos objetivos, va a recibir inversión, va a poder generar más capital. Entonces, yo creo, y cuando yo hablo del propósito, claro, yo puedo tener un propósito, pero eso también significa cómo alineas la gobernanza de la empresa, cómo alineas a todas las relaciones que tiene la empresa con los consumidores, con sus mismos empleados, cómo lo alineas con los dueños de la organización y las finanzas, ¿ok? Porque todo tiene que estar alineado y eso es parte del plan de negocios, un plan de negocios que tiene que estar consensado desde el dueño, desde la gobernanza, los stakeholders y los shareholders, quiero decir también, ¿no? Entonces, tiene que haber un sentido de conciencia, ¿verdad? De que todos estos elementos son importantes hoy en día y que van a generar clientes, que van a generar un ambiente de trabajo para los empleados muy positivo, ¿verdad? Con las pequeñas acciones que puedan ser parte de esa estrategia que viene del propósito principal de la organización y del negocio. Es como lo veo, Rogelio. Y fíjense lo que nos está diciendo la doctora, y voy a enumerar un poquito. No sé si lo hizo de manera intencional o lo hizo inconsciente, pero ya nos dio la fórmula de cómo empezarnos a enfocar a ese tema. Primero, rompe un mito, es cualquier organización puede tener un propósito que sea consciente. Si es una organización nueva que se está formando apenas, con mayor razón. Si es una organización que tiene muchos años, tiene que regresar a revisar cómo el impacto. Y obviamente por la naturaleza, nos decía la doctora del negocio, unos tendrán un impacto muy fuerte, como pueden ser las universidades, los hospitales, etcétera. Pero hay otros, aunque sean industrias metalmecánicas, industrias pesadas, dentro de su segmento también pueden tener un nivel de conciencia bien interesante, pero tiene que empezar, y nos decía la doctora, desde la dirección general, desde los dueños, desde los accionistas, desde el consejo, y necesitamos irlo cascadeando a través de preguntas poderosas, pero también nos decía, no nos olvidemos de las finanzas y cómo eso lo vamos dejando hacia los colaboradores, hacia los empleados. Y en este sentido, doctora, con esta fórmula que usted nos decía a través de 3, 4 preguntas, ¿cómo lo vamos construyendo? Cuando hablamos de organizaciones conscientes en ciudades como Monterrey, principalmente, de donde surge mucho de esto, que ahora se le ha puesto el nombre de conciencia, pero que ya esa responsabilidad social desde finales de 1800, principios de 1900, con la cervecería y luego con el tecnológico y luego con los sistemas de salud, etcétera. Nos es muy normal decir, pues sí, es que esta es la realidad.
No, es la realidad que hay en Nuevo León y en las grandes empresas mexicanas. Pero excluyendo a estas grandes empresas y que quizá por cotizar en bolsa y porque personas como Larry Flink les tienen que invertir, tiene que ser parte del negocio. ¿Cómo estamos en el resto? ¿Cómo alcanza a ver usted, doctora, que está el resto del país? ¿Realmente existe esta conciencia y esta convicción empresarial consciente? Pues mira, no podemos generalizar, varía bastante, pero para mí, gran sorpresa, positiva sorpresa, quiero decirte. Estuve haciendo investigación para platicar contigo y me encontré con que hay dos organizaciones en México. Una se llama el CEMEFI, Centro Mexicano para la Filantropía, y la otra se llama Aliarse, ¿no? Alianza para la Responsabilidad Social Empresarial, que se enfocan en temas, los que hemos estado platicando, mencionados, y que ellos dan un distintivo, ESR, estoy segura que tú ya lo sabes, pero quizás tu audiencia no, para que quiere decir empresa socialmente responsable. Entonces dije, mira, qué bien, ¿no? Entonces me entré a las páginas y yo invito a los que nos están escuchando que lo hagan. Y para mi gran sorpresa, tienen un listado muy interesante de empresas que obtuvieron este distintivo este año o hace 2 años, 5 años, 8 años, 10 años, etcétera. Y te vas a encontrar ahí desde empresas grandes, obviamente, hasta empresas pequeñas, hasta colegios, hasta algunas que tienen que ver con el sector agrícola, ¿verdad? De diferente naturaleza, ¿verdad? Que están ahí, ¿verdad? Negocios pequeños, negocios grandes, algunos que nunca hemos oído, y además en todo el país, no nada más Nuevo León, en diferentes partes del país. Claro, ahí no podemos saber, ¿verdad? Los detalles de exactamente qué es lo que hace cada una, ¿ok? En algunos casos sí, y nada más para darte un ejemplo. Por ejemplo, algunas decían que le dieron el distintivo, ¿verdad? Por el apoyo al deporte de los jóvenes, ¿no? Que hacen clubes de futbolito. Otro por apoyar a la mujer en el lugar de trabajo, que no haya discriminación para poder emplear mujeres. Otro, la capacitación integral de sus empleados, no solamente la parte técnica, pero también la parte humana. Otra hablaba de una ayuda solidaria a la comunidad, unas tarjetas que daban para, ahora con lo del COVID, para ayudarles económicamente. Otros programas educativos para niños en alimentos, en hábitos saludables, etcétera. Otros protocolos de bienestar en las prácticas agrícolas para cuidar el bienestar animal y que fuera sostenible. Era alguna empresa lechera, esta de la que era otra. Tratar de participar en índices internacionales de sostenibilidad en el Dow Jones, por ejemplo. Bueno, evitar uso de prácticos, iniciativas de inclusión, usar energías limpias. Bueno, fueron ejemplos que saqué al azar y no menciono yo a las empresas, pero eran, te digo, me sorprendió muy positivamente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no es tan de una parte del país, no es solo las grandes, al menos, claro. Ahora, que no conté el número de empresas, ¿verdad? Pero es finito, y en nuestro país hay miles y miles de empresas, grandes, pequeñas, y claro, están, te digo, incluido ahí hasta colegios, institutos de educación. Pero bueno, creo que de alguna manera estas instituciones y este hablar del tema, y voy a decirlo muy claramente, los jóvenes, o sea, que se concienticen desde que están estudiando. Cuando lleguen a ser los dueños, los empresarios, los consejeros, los líderes del gobierno, ¿sí? Que ya traigan ese chip, esa manera de pensar, ¿no? Que sepan que no hay vuelta de hoja. Es que no hay tiempo para perderlo, siento yo, en ser conscientes de estos temas. Y por el parte del negocio que sea consciente, pero también que el gobierno ponga la alfombra para que los negocios tengan la capacidad de hacerlo, con políticas públicas que promuevan, ¿verdad? Las energías limpias, que promuevan que las empresas piensen de esa manera, que
de repente, bueno, oigo quejas que porque, por ejemplo, en Nuevo León, el nuevo gobernador puso un impuesto verde a las empresas, fíjate, para promover aún más, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque además él va a usar esos recursos para promover iniciativas que ayuden al medio ambiente. Entonces es un ejemplo, ¿no? Que no es nomás un tema de negocios conscientes. Yo quisiera pensar gobiernos conscientes también. Sí, definitivamente. Y fíjese, usted ahorita decía, doctora, un tema muy interesante, cómo los jóvenes, cuando sean los futuros líderes, nos van a ayudar a hacer ese cambio. La verdad es que con mis alumnos de la clase de negocios conscientes en el Tecnológico de Monterrey es increíble el nivel, ahora sí que de conciencia sobre estos temas ellos tienen, sí, el nivel de responsabilidad y cómo se sienten ya desde ahorita. Estamos hablando de alumnos de sexto semestre, pero ya se sienten factor de cambio y con iniciativas desde su trinchera de cómo pueden ir generando estos movimientos y estos cambios. Y a mí se me hace súper esperanzador y muy interesante. Y desde esta perspectiva, también me gustaría preguntarle, hay a veces nos encanta a las personas echarle la culpa a alguien más. Siempre lo que nos sucede es culpa del gobierno, es culpa de la empresa, es culpa del director general, es culpa del dueño, de todos menos mía, ¿verdad? Es bien fácil andar repartiendo culpas y responsabilidades. Bueno, desde la dimensión personal, desde la perspectiva de uno, mía, ¿cómo puedo yo adoptar estrategias de negocios conscientes si no soy ni dueño de la empresa, ni soy el director general, ni estoy sentado en el consejo, pero desde mi trinchera, ¿cómo empiezo a generar este cambio y a generar esta conciencia, doctora? Pues mira, todos, hagamos lo que hagamos, tenemos alguna manera de expresar nuestras necesidades y nuestra felicidad cuando disfrutamos de un bien o de un servicio, porque todos tenemos que generar, o sea, consumir bienes y servicios, ¿no? Entonces yo creo que una respuesta a eso es ser vocero de las causas conscientes, no solo con la palabra, sí, con la acción, por ejemplo, comprando productos que son de comercio justo, por ejemplo, comprando o generando más demanda por aquellos que sabemos que vienen, aquellos productos y servicios que vienen de empresas que sabemos que están siguiendo prácticas de responsables y conscientes. Yo creo que revelar nuestra preferencia. Yo, como economista, hay una teoría de la preferencia revelada, ¿no? De la demanda. Entonces, nosotros con ese actuar estamos revelando qué es lo que queremos como consumidor. Claro, a veces vemos que no somos demasiados los que realmente revelamos esta necesidad, pero yo creo que poco a poco me encanta lo que me dices de los jóvenes, no lo dudo. Creo que los jóvenes son mucho más conscientes de tantas cosas y tenemos que tener fe en ellos, ¿verdad? Y tener fe que ellos cuando, por ejemplo, hagan su servicio social también, y quienes los recibamos para el servicio social, que realmente implementen eso, que lo tengan en mente, si lo traen así bien en su mente y en su corazón, además, porque para meterle la pasión, yo creo que eso puede impactar mucho, ¿no? Y vuelvo a decirte, yo como familia, yo como consultora, yo como economista, como profesor, o sea, como consumidor, o sea, en todos los ámbitos siempre va a haber manera de levantar la mano, levantar la voz y levantar mi billete para comprar aquello que va en línea con lo consciente. Y claro, los que tenemos la posibilidad de hablar con consejos, de ser parte de generar estrategias, pues por supuesto está mucho más cerca, más fácil, ¿verdad? Pero yo creo que alzar la voz en las comunidades, no dejar, y pues empieza por lo chiquito, pero eso tiene un efecto multiplicador, ¿verdad? O sea, estar al pendiente, ¿qué está pasando en mi colonia? ¿Por qué están tirando árboles? ¿O por qué estamos desperdiciando el agua? No sé, hay tantos ejemplos. No quedarme callado, no, alzar la voz, hablar y decir algo aquí no está bien. Y por último, los jóvenes, qué felicidad que usen las redes sociales, porque
sabemos que las redes sociales se pueden usar para fines negativos también, pero aquí lo usan todo el tiempo y a veces decimos, ay, están demasiado tiempo en las redes sociales. Bueno, ese tiempo que están, que también lo usemos, no nomás ellos, nosotros también, porque todos ya, quienes no estamos usando redes sociales, pero los jóvenes son los líderes en las redes sociales, que las usen, que hablen de los temas, que manden ejemplos, que luchen por la libertad de expresión, porque no haya discriminación, por las cosas que ellos hoy en día levantan banderas, ¿verdad? Y no quedarse callados. Creo que no quedarnos callados, no tener miedo. Creo que eso es fundamental, no importa quién seamos y dónde estamos parados. Ya, y me encanta esto que mencionabas hace unos momentos de no importa qué tan joven eres o que aún seas estudiante, desde la perspectiva de servicio social, puedes empezar a generar esas conversaciones. Y usted decía algo de lo que yo siempre he sido creyente y quienes me conocen saben que a cada rato saco el mismo tema. El lenguaje, y ya lo dijo John Austin, teórico del lenguaje, precisamente es generativo, es performativo, es realizativo. En la medida que nosotros estemos diciendo las cosas, las estemos conversando, van a suceder y lo podemos hacer desde nuestro servicio social, desde nuestra trinchera como consumidores, desde nuestra trinchera de las redes sociales. Lo importante y que nos dice usted y que celebro, doctora, es no nos quedemos callados. Luego le cuento cuando en la clase de negocios conscientes hablamos acerca de la dignidad humana y las respuestas tan interesantes y tan profundas que despiertan cuando lo conectamos a esta conciencia hacia los grupos de interés. Pero bueno, no me quiero desviar mucho al respecto. Doctora, yo le dije que se nos iba a ir el tiempo ya se acabó entre las manos y también le dije, no me vaya a reclamar que la estoy cortando. No. Se nos fue más rápido de lo normal. La verdad es que súper encantado, súper contento, honrado de haber platicado con usted. Pero antes de irnos, ¿alguna pregunta que yo no le haya hecho y que sea importante en esta conversación o alguna reflexión final, doctora Lourdes, que nos quiera compartir? ¿Cómo no? Mira, yo quisiera que tu audiencia pensara en lo siguiente. Hay que ser líderes. Hay que ser líderes en este tema, ¿ok? El camino no es fácil, ¿verdad? El camino, pero hay que empezarlo a andar, ¿verdad? No vamos a llegar a ningún lado si nos quedamos sentados. Y yo creo que ejercer el liderazgo, estos jóvenes que digan, no, es que yo no soy líder, sino el líder es mi maestro o el líder es mi jefe. No. Tú puedes ser líder también. El liderazgo nos hace falta. Quien lidere, quien alce la voz, luchar por sus valores, nunca desistir, aunque de repente nos caigamos, no hay problema, ¿verdad? Pero hay que seguir. ¿Por qué? Porque estos temas son realmente los que nos van a dar el bienestar a todos nosotros y a todas nuestras comunidades. Y al final, el ser humano busca la felicidad y no se puede ser feliz si no hay bienestar. Y yo creo que hay demasiadas evidencias de la falta de bienestar o de hechos de deterioros en el medio ambiente y en la sociedad que no van a llevarnos a un final feliz. Yo quisiera que todos tratáramos de luchar como líderes. Cada quien somos un líder de sí mismo. Finalmente, yo soy economista y hay un economista, John Maynard Keynes, que es muy de macroeconomics, ¿verdad? Pero en una entrevista que le hizo a alguien, él dijo, le preguntaban de los problemas, y te estoy hablando de los años 20, ¿verdad? O sea, 1920, por allá. Y él dijo, mira, sí, hay muchos problemas, hay que resolverlos, pero tenemos que tener una economía más humana, que tiene un rostro humano. Y en esos tiempos quizás no se hablaba de todos los temas que tenemos hoy. Sin embargo, yo siempre lo recuerdo y digo, sí, hay que ser economistas, hay que generar utilidades, hay que crecer como economía, pero de una manera que sea humana. O sea, tomando en cuenta que la humanidad es lo que importa y que tenemos que ser conscientes, porque para mí eso de una economía con un rostro humano quiere decir que hay que ser conscientes de cómo impactamos a los demás, a las comunidades y a los países que están hechos de personas, no de robots, ¿verdad? Entonces, bueno. Increíble este dato que nos da, porque también rompe otro mito.
este tema de humanizar la economía no es nuevo, se está manejando desde hace 100 años. Tanto es así que usted tuvo que aclarar cuando dijo años 20, bueno, de 1900, ¿verdad? Porque ya también estamos en los años 20 de este. Exacto. Ya 100 años hablándose de ese tema. Sí, exactamente, y de un gran economista, ¿verdad? Que aparte, bueno, fue líder en enseñarnos cómo funciona la economía. Sí. Doctora, nuevamente quiero agradecerles también a ustedes por acompañarnos en este episodio, por estar aquí en esta charla tan interesante, tan rica con la doctora Lourdes Dieck. Ayúdenos a compartir este episodio para seguir conectando con muchas más personas. Ayúdenos a seguir expandiendo estas conversaciones acerca de la conciencia en el capitalismo, en los negocios, en nuestra economía, en las personas. Doctora, le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Igualmente, y felicidades por tu programa. Gracias. Gracias. Bye.